Cierra los ojos y escucha el cine. Estás en 35 milímetros. Radio Placeres. ¡Pare! ¡Mire! ¡Escuche! El cine no está solo en la pantalla, ahora está en tus oídos. Escuchas 35 milímetros en Radio Placeres. Muchas gracias a La Batalla en La Placeres y bienvenidos a una nueva edición de 35 milímetros en Radio Placeres. Estás escuchando por la 87.7 FM y vía internet www.radioplaceres.cl. Ahora sí, me acompaña mi queridísima Fernanda de Rosa. ¿Cómo estás, Feña? Bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno, la semana pasada también estuve ahí. ¿Estuviste? Sí, pues entrevistamos a nuestra queridísima cineasta. Ah, de veras. ¿Te acordás? De veras. Se me hacía que no había estado. Claro. Fue la otra vez. Sí. ¿Qué nos acompaña, Feña? Hoy día estamos con el Felipín de invitado. ¡Déjale! ¡Vamos! Cineasta de la Universidad de Valpo. Claro, y con nuestras queridísimas compañeras María Jesús León. Hola cabros, ¿cómo están? Bien, Yo bien. no vine la Bueno, semana pasada. De veras. Tú estás bien enfermito. Sí. ¿Qué te pasó? No. No. Ya, ok. No te puedes decir que soy madrina. Y la Cristel, como siempre, nuestra queridísima Buena, cabros. jefa. Aquí estoy, bien. ¿Cómo va la cartelera hoy día? Muy buena, pues, como siempre. Hoy día vamos a hablar de, en nuestra sección del cine de culto, de La Noche de los Lápices, que es una película de Héctor Olivera y que fue grabada en base a los hechos del 16 de septiembre de 1976, cuando se secuestra un grupo de estudiantes en plena dictadura argentina. Feña. Y bueno, esta película habla, bueno, les voy a contar un poquito primero. Estos jóvenes que fueron secuestrados, como decía Laisque, fue durante la dictadura. Bueno, estos jóvenes eran jóvenes líderes de sus colegios que pertenecían al UES, que era la Unión de Estudiantes Secundarios. Ellos lo que reclamaban en 1975 era que le otorgaran el boleto estudiantil, el cual bajaba el precio de la paga en la micro. A diferencia de otras películas que hemos repasado ya en 35 milímetros, esta no se centra tanto en el tema que es social o bien de la dictadura propiamente tal, sino que más bien se trata de concentrar en la reacción de los estudiantes frente a la represión. Si bien, Argentina estaba bajo dictadura, no es lo importante mostrar cómo estaba en la economía o la política del país, sino era mostrar la vivencia de estos jóvenes que fueron secuestrados a causa de sus movilizaciones, que eran por una causa justa. Finalmente fueron secuestrados y torturados en centros clandestinos, ya, por el batallón 601, que era el Servicio de Inteligencia y la Policía de Buenos Aires. Todo esto fue dirigido por el general Ramón Camps. Bueno, esta es una historia real y su protagonista es Pablo Díaz, el cual, Pablo Díaz existe en Argentina y él colaboró con el guión de esta película. Sobrevivientes. De sí. hecho, el único. Y esta película era un libro y es de María Seaone. Sí, de María Seaone, perdón. Y se llama La Noche de los Lápices y de aquí, con la idea del libro, más la experiencia del sobreviviente Pablo Díaz, se realiza la película. Para eso está aquí nuestro queridísimo Felipe Ramírez también, para darnos su opinión de la película. ¿Qué impresión nos puedes dar, Felipe? Es una impresión bastante dolorosa a primera vista. Te deja con un sentimiento de dolor de guatita. Ay. Yo creo que es una de las pocas películas en Latinoamérica que habla sobre un fenómeno súper común durante los 70 y los 80, que fue la dictadura en Sudamérica. Y que, por ejemplo, en Chile no se han hecho películas con ese calibre. Si bien existe, por ejemplo, Machuca, no tiene un punto de vista crítico de lo que fue la dictadura con toda la represión y la violencia que muestra la Noche de los Lápices. Una imagen claro, cruda. Claro. Existen películas no argumentales, sino documentales, como La Ciudad de los Fotógrafos, que es de hace poco en realidad. Y un documental que habla sobre la dictadura mirada desde el punto de vista de los fotógrafos que salían a sacar. Los fotógrafos de la época. Claro, sí, claro. ¿cachai? Presenciaron todo. Claro, y que a través de esa foto, weón,
demostrar la violencia que ocurría en las calles. Pero no existe una película de ficción como La noche de los lápices que muestre ese lado crudo y oscuro Y cruel. y cruel de la humanidad. María Jesús, ¿qué nos quieres contar tú de la película? No, ¿a qué te refieres con ficción, Felipe? Porque se entiende por ficción algo que no fuese real. Creo que la película... Claro. Que no digo ficción por diferenciar las películas que tienen un inicio, desarrollo y final. Ok, ya. De las películas documentales. Claro. Ya. Yo, pucha, Felipe siempre se caracteriza, ya estoy notando por quitarme lo que estoy pensando, me deja sin palabras. Pero yo quería hacer énfasis en lo mismo, a que Argentina nos muestra con una película ya de un buen par de años atrás cómo tiene la madurez necesaria para poder tomar el tema mediante el cine. Como decía Felipe, en nuestro país ya está Isla 10, Isla Dawson, que tampoco te toca el tema, en realidad te cuenta la historia de unos amigos, como Machuca, que está mirado desde otra perspectiva también. Al final te encariñé con un cabro chico que claro, la película yo la encuentro buena, pero no te llega con la crudeza que sufrió la dictadura en nuestro país. Quizás esa es la diferencia con las películas que se han hecho en Chile respecto a eso, que te contextualizan en base a la dictadura, pero no te la muestran quizás cómo fue, así tan cruda, en comparación a Argentina quizás, o Brasil. Claro, es como una pincelada, o sea, es como que es parte del contexto más que nada histórico, como algo que complementa lo que está pasando en la película, o sea, acá en Chile, y no es lo principal de la película, como el eje. Y yo también pensaba en eso porque me acuerdo siempre de Danilo Ahumada que dice eso, porque en Chile como que de repente son un poco miedosos para hacer películas o films sobre la dictadura, y en Argentina de hecho, bueno, que fue más corto, se hizo mucho más pronto y más directamente con una película tan cruda también como La noche de los lápices, que te deja ese tiritón, pues estremeciendo. Una característica de esta película es que se reflejan hechos paralelos. Por ejemplo, por un lado, muestra cómo se reprime a los jóvenes y los torturan y son secuestrados y son escondidos y no tienen ni idea dónde son. Y por otro lado, los padres que los buscan, demostrando toda la inconsecuencia o como la falsedad, la hipocresía, claro, para las respuestas que le dan a los papás. La María Jesús quería decir algo antes que pasemos al otro tema. Y sí, yo eso quería decir. No solo nos muestra, o sea, este caso es Argentina, pero insisto, con la inmadurez de nosotros los chilenos para presentar el tema, de intentar evadir todo el problema, sino que también Argentina, o sea, Brasil, parte de nuestro latinoamericano, nos muestra, por ejemplo, su capacidad de reconocimiento y de madurez con su esclavitud. O sea, hasta en las teleseries que nosotros nos ven en la casa y a la hora del almuerzo nos muestran su mea culpa con respecto al tema, y en Chile aún, insisto, no hay nada, es como un tema para la casa. Como siempre, quedamos cortitos de tiempo para seguir hablando del cine culto, pero tenemos que pasar a la píldora del día de hoy, que se trata del cine de los años 40. Nos vamos con eso entonces. Para la década del 40, el cine en Europa se congeló dada la Segunda Guerra Mundial, aunque con menor fuerza que con la primera. Estancó muchos proyectos de grandes películas que en otra época habrían llenado salas. Norteamérica en tanto se aprovechaba de la situación prometiendo héroes en sus películas, entre estas Destino Tokio de 1943, Enviado Especial de 1945 y también Somos Seres Humanos, 1940. Pero sin duda sería Casablanca del año 43 la que más resaltaría. Lamentablemente para estas fechas, la notable película Ciudadano Kane, en 1940, del joven Orson Welles, fue apreciada vagamente por Europa y el resto del Pacífico, dado los difíciles sucesos políticos que vivía el mundo. El renombrado Alfred Hitchcock comienza a destacar en varios proyectos, entre los cuales Rebeca de 1940, que fue seguido de otros films como La sombra de una duda de 1943, Náufragos del mismo año, Recuerda de 1945 y El proceso Paradigm de 1947. Además de las grandes películas de esta época, los años 40 cuentan con la primera edición del Festival de Cannes, uno de los más prestigiosos festivales del cine del mundo, lo cual marca un punto de reunión para todas las industrias del medio audiovisual. México también consiguió atención cinematográfica con la notable comicidad simple, alocada y popular
del inigualable Mario Moreno Cantinflas. Además, se producen las películas mexicanas más destacadas de todos los tiempos, Flor Silvestre y María Candelaria, de 1943, momento en que Emilio Fernández y el director de fotografía, Gabriel Figueroa, alcanzaron un justo renombre. ¿Quién dijo que para saber de cine solo hay que mirar? Escucha 35 milímetros, Radio Placeres. Seguimos en 35 milímetros, nos escuchas en la Radio Placeres 87.7 FM, también nos escuchas vía internet en www.radioplaceres.cl. Tenemos mail, ¿cuál es el mail, Feña? Sí, para cualquier duda o sugerencia, reclamo, lo que quieran, pueden escribirnos a 35mm.radioplaceres@gmail.com. Y también tenemos canción. Sí, ahora nos vamos con Canción para mi muerte de Sui Generis. Estamos de vuelta en 35 milímetros de Radio Placeres y este fue el temita que estuvo buenísimo, Canción para mi muerte de Sui Generis. Ahora nos vamos con la entrevista. Nos acompaña hoy Felipe Ramírez, estudiante de Cine. Cacha, periodismo, de cine de la Universidad de Valparaíso, ¿cuarto año? Cuarto año. Compañero de la Carola que sabe. Claro, estuvo el programa sí, pasado. algo nos comentó. Un saludo para ella también. Bueno, y siguiendo un poquito el temita de la Noche de los Lápices que tocamos hoy día en el cine de culto, como pudimos ver, en Chile hay una inmadurez en cuanto al tema de la dictadura. Filipín, ¿tú qué crees que se puede hacer con esto? ¿Por qué a los cineastas les falta esta iniciativa de mostrar esta parte de la historia de Chile? De una forma más real, más cruda, más cercana. Quizás no tan cruda, sino más crítica. Y es el hecho de que en las películas, por ejemplo, Mi mejor enemigo, ¿Ya? que es otra película que trata el tema de la dictadura, pero en un contexto nada que ver, se enfocan más hacia los actores que salen en la película y es una estrategia de marketing al final, ¿me entendí? En vez de darle la importancia real al tema. Entonces, ¿cómo enganchan a las personas? Lo enganchan por qué actor sale, cuál es la publicidad en las calles, y no cuál es el fondo real de las películas. Entonces, Filipín, ¿por qué se da esta inmadurez en los cineastas en cuanto al tema de la dictadura en Chile? ¿Por qué crees tú? Tampoco no queremos una respuesta científica, es tu opinión. Nosotros nos interesa saber por qué crees tú que los cineastas no hacen películas de la dictadura que reflejen la realidad. Yo creo que es un tema tabú, ¿me entendí? Porque si tú haces una película tirándole mierda, por ejemplo, a Pinochet, bueno, al tiro te radicalizáis y te apuntan con el dedo diciendo, vos soy un comunista, o si decís lo contrario, vos soy un facho, ¿cachai? ¿No? Entonces todavía existe entre la sociedad chilena esta lucha de clase y una lucha política interna al final, pues. Y que son extremos, súper radicales, como lo decía. Felipe, tú, dejando de lado este tema de la dictadura y de la Noche de los Lápices, para continuar, ¿qué quieres entregar tú en tus películas, en tus proyectos? ¿Qué buscáis? Primero hacer películas sin plata, porque no hay plata a nivel de lo que hago yo como estudiante de cine, que son cortometrajes. Y para eso hay que ingeniársela, para argumentalmente hacer una historia redondita, ¿me entendés? Que se entienda y que sea exportable a nivel de festivales de cine o de otros circuitos alternativos como muestras en municipalidades, escuelas, otras escuelas de cine, ¿cachai? ¿No? Colegios. Me intriga el cómo. Onda sin plata. ¿Cómo? O sea, cuando digo sin plata me refiero a una cantidad mínima de dinero. Por ejemplo, no sé, 200 lucas o menos de 500 lucas. Que a nivel estándar profesional, ¿cachai? Es imposible, pues. Tienes que tener por lo menos unos 15 palos para hacer un material de verdad. Algo decente. Claro, algo para la tele. ¿Ya? Pero como estudiante de cine no es el foco de atención principal, sino que si quiero volver a tocar el tema del cine crítico de La Noche de los Lápices, concientizar a la gente a
qué realmente está pasando hoy en Chile, ¿entendido, no? Por ejemplo, hace 3 años o 2 años, bueno, con todas estas movilizaciones de los secundarios, de los paros de las universidades, todo se debe a un cambio generacional de cómo estamos viendo los jóvenes en nuestro país, ¿entendido, no? Entonces, creo que salieron un par de documentales por esa fecha. No sé estudiantes secundarios salieron, no me acuerdo. La Revolución Pingüina. Claro, la Revolución Pingüina. De hecho, lo mismo Noche de los Lápices trata sobre eso. Claro. Tiene una wea ajena que pasó hace 30 años, pero sigue pasando ahora. Sí, pero igual Chile a la Revolución Pingüina le dio como un enfoque, mostremos lo que hicieron los jóvenes, nada más. No hubo Claro. así como, no se mostró. Pero que si eso mismo hubiese pasado en dictadura. Claro, sí, totalmente distinto. Filipín, yo te tenía una pregunta. En Chile, bueno, en el mundo, pero ahora vamos a hablar de Chile, se tiende a ver que el factor económico desvirtúa el fin que uno tiene en las carreras. Por ejemplo, se da mucho en nuestro caso en periodismo, yo creo que también te puede pasar en cine, ya que yo creo que todos partimos con las mentes críticas, con hacer un cambio, con mostrar realidades, pero al final se terminan haciendo otras cosas, o sea, del dicho al hecho. ¿Cómo crees tú que si vienen ahora las nuevas generaciones de los cineastas? Yo creo que las nuevas generaciones de cineastas... ¿O tu generación? ¿Cómo lo viste en tu curso? ¿Qué? Es peludo porque todos están apuntando a... O sea, si todos tienen al final una meta en común que hacer películas, no todos apuntan para la misma meta. Unos quieren hacer, por ejemplo, documental acerca de la chilenidad, otros quieren hacer ciencia ficción abstracta, ¿me entendí? Pero las nuevas generaciones de cineastas, a ver, van a dar un vuelco a lo que ha sido el cine durante todos estos años por los cambios tecnológicos que han ocurrido. Por ejemplo, el cine digital, la televisión HD, que abre nuevas puertas de empleo, de cómo hacer películas, por ejemplo. Retocando el tema de hacerla con menos plata. Es más fácil ahora, ¿entendí? Entonces yo creo que van a ser más inmediatas las películas. No hace una película, subí a YouTube, por ejemplo, ahora, ¿cachai? ¿No? O sea, la nueva generación implicaría solo un cambios positivos para cine o se vienen nuevas dificultades también. Claro, es que una espada de doble filo, ¿cachai? ¿No? Puede ser positiva en el hecho de que va a ser todo más rápido. En cuanto a la difusión. Claro, el proceso de creación, ¿cachai? ¿No? La producción de un cortometraje, la difusión, ¿cachai? Toda esa weá. Pero te digo que es un arma de doble filo porque esta inmediatez deja de lado un poco la reflexión que pueda tener el artista, ¿entendido? ¿No? Entonces puede que salgan también cosas más, películas más livianitas. Claro. Sexo con amor, por ejemplo, que apuntan a un público masivo, ¿cachai? ¿No? Y que no trascienden, tú vas, la ves y se te olvida ya. Claro. No hay nunca. Para entretenerte, para películas de fin de semana. Las películas para televisión, claro. Oigan, igual algo que hay que tener ojo, que todo esto de que tú hablas como de la evolución de la tecnología. En Chile, en el Parlamento, hoy día se está discutiendo una comisión mixta el tema de la ley de propiedad intelectual. Y esto implica que lo que se quiere llegar a hacer por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que son una de las leyes que le impone Estados Unidos a Chile para que el tratado funcione, es que en Chile no se puedan subir documentos a internet. Y esto yo creo que iría como en contra del cine en Chile, el cine emergente, que es la posibilidad de difundir las ideas y las películas. No solamente el cine, de la música, todo, claro. Todo tipo de creación, claro. Sí, así que hay que ver lo que pase después. Hay que informarse en realidad porque no estoy informado sobre eso. Bueno, damos las gracias entonces a Felipe Ramírez que nos acompañó hoy día. Gracias, estaba esperando los aplausos, nos apoyamos caleta. Ya. Seguimos con el programa, tenemos Cinebulario el día de hoy. Nos vamos con eso. Cinebulario. Sinopsis. Es un resumen muy breve del relato que sirve para que el productor se fije en la idea. Suele tener unas pocas páginas, entre 5 a 6. Guión técnico. No todos los directores lo exigen y es muy variada su forma de realización.
Su base es el guión literario, que se divide en planos, escenas, secuencias, siendo en realidad un montaje en borrador. No tiene por qué tener más de 150 páginas. Retomamos 35 milímetros en la Radio Placeres. Nos escuchas por la 87.7 FM vía internet www.radioplaceres.cl. El mail es 35mm.radioplaceres@gmail.com. Gracias, Peña. Ya, y ahora nos vamos con un temita. Esto es Insomnio de Café Tacuba. Bueno, este fue el tema de Insomnio de Café Tacuba. Súper bueno, ¿les gustó, chiquillos? Me encanta Café Tacuba. Bueno, ahora vamos con el ¿Sabías? corto el tema. Cortito. Ahora nos vamos con la sección ¿Sabías qué? Donde van a hablar la Jechu, la Cristia y el Felipín sobre la película Old Boy de Park Chan-wook. Shin Chan-won. Ya, así que ahí los dejo con el ¿Sabía qué? Otra vez a Lost. Ahí los dejamos con el tema de... Old Boy es una película surcoreana dirigida por Chan-wook Park. Se presentó en 2003 como la segunda parte de la trilogía de la venganza. En la película, un hombre llamado Oh Dae-soo es secuestrado. Lo mantienen en una habitación con televisión y sin ninguna comunicación, sin saber por qué. La policía le atribuye a él la muerte de su mujer, ocurrida un año después de su secuestro. Oh Dae-soo escribe todo lo que haya podido ofender a alguien, preguntándose si alguna de esas cosas es la responsable de encontrarse en esa situación. Al cabo de 15 años, lo ponen en libertad y recibe una llamada que le propone descubrir el motivo de su cautiverio. Entre los premios destacan en el Festival de Cine de Cannes el Gran Premio del Jurado y fue nominada a la Palma de Oro. Los premios Gran Campana en Corea del Sur del 2004 ganó el mejor director, el mejor actor y la mejor edición, entre otros. La película está basada en un manga de 8 volúmenes. En este caso, el film termina de una forma distinta al final del manga. Ya, cabros. Bueno, esta película a mí me gusta.
forma parte de la trilogía de la venganza de este director coreano, Park Chan-wook. Qué difícil estos nombres. Esta cosa de la occidentalización me complica. Y es una película que empieza con simpatía para el señor Venganza, que en inglés sería, es que, por favor, tú eres el bilingüe del programa. ¿Ah? Sympathy for Mr. Vengeance. Qué lindo le suena a la isque, ¿eh? Oye, A ver, él es un londinense. Déjame tratar yo. Simplate for Mr. Venganza. Sympathy. Que es la primera película de la trilogía de este director. La segunda es Old Boy y la tercera está aún en proyecto y es Simpatía para la señorita Venganza. En realidad son películas independientes entre sí, pero que llegan al mismo fin que, insisto, es la venganza y por eso lleva una trilogía, pero no porque tenga una que ver con la otra o algo parecido. Es una película que yo recomiendo, la banda sonora es excelente, está muy bien elegida porque la música del comienzo y la del final está tan bien hecha que hace que el mismo suspenso que uno siente esté en las dos etapas de la película exactamente igual. Old Boy es una película que los últimos, esto a lo mejor no debería decirlo, los últimos 15 o 20 minutos da un vuelco espectacular. Pero no me cuente el final. No, yo no le estoy contando el final, estoy diciendo para que la vea entera, porque debo decir que es una película larga, dura 2 horas la película. Pero los últimos 20 minutos, agárrese la guatita y tómese unos días de pan para después quedarse dormida. Es una película excelente. ¿Tú, Felipe, la viste? Yo lo fui a ver al cine cuando salió. Y también me pareció una película para agarrarse la guatita y hacer... así, Sí. porque... ¿Cómo? ¿Hacer cómo? Ok. Lo que pasa es que el cine oriental en general, tanto el coreano como el chino y el japonés, manejan códigos sobre la violencia que, si bien están en el cine de Occidente, están envueltos por otros matices. Por ejemplo, la típica... el código de honor que tiene el samurái, el mismo que maneja el personaje principal de Oldboy, donde lo único que busca... Odatsu. Lo único que busca es la venganza, que también son los tópicos de los monitos animados japoneses, por ejemplo. Bueno, esta película ganó un Oscar, esta película, a la mejor película extranjera el año 2005, creo. Si es que mal no recuerdo. ¿O no? 2005. ¿Ya? Voy a hacer un comentario. Esta película a mí me dejó pegada, con la boca abierta. Ya cualquier persona que me distraiga, más o menos cállense, porque es muy buena. Cierto que sus partes ahí de violencia, como decía Felipín, están, pero yo creo que son necesarias para darle un poco esa trama, esa sensación de lo cuático que es esta venganza que se va desarrollando en Old Boy. Es una película muy buena y que, como la gente también la recomiendo, tienen que verla. Y de repente esas imágenes que tú te tapas los ojos con la mano, pero veis entre medio de los dedos, y eso es lo mejor. Yo no la recomiendo para las dueñas de casa, personas sensibles. Menores de Problemas cardíacos tampoco. Problemas cardíacos, claro. Pero es buena, tiene además seguimientos de cámara, buenísimo. Buenísimo, ahí me recuerda a un personaje, una persona que conozco yo que ama una parte donde está el ascensor, donde va matando a 500 personas ahí en el camino. No, es una muy buena película. Y además sigue también un poco la idea de claro, como decía Felipe, me hiciste pensar en eso. En Memories of Murder, por ejemplo, que también es de la misma línea y también sigue esta misma línea. Bueno, ya, a ver, para los que nos estén escuchando, sí, porque no es una película fácil de conseguir. Quienes no la tengan y les pique el bichito, que insisto, una buena película, nos manden el mail. 35mm.radioplaceres@gmail.com. Excelente. Eso, con todo ese dinamismo de la Cristel. Me lo aprendí. Con ese dinamismo nos mandan el mail y la piden. Así que es una buena película, insisto. Oye, tenemos cartelera el día de hoy también. Sí, hoy estuvo bueno lo del Boy. Me tincó, ahora voy a ir a puro verla. Me la contáis después, me tincó caleta. Te va a mandarte un mail. Me va a mandar un mail. Ya, vamos con la cartelera, Cristian.
Que sea buena. Jaime. Jaime. Bueno, para los chiquillos, caballeros, señoras, todos los que quieran, señorita, todas las actividades que se están desarrollando aquí en Valparaíso, gratuitas, con gente que se está moviendo aquí por el cine. Bueno, les cuento, el sábado 24 al viernes 30 a las 19 horas se va a estar dando el ciclo de cine y documentales israelíes en la Cineteca de la Universidad Católica en Avenida Brasil 2830. También va a estar exhibiéndose el film Sin Sol de Chris Marker en el ciclo de Cine Club el martes a las 6:30 en la Sala Rubén Darío de la Universidad de Valparaíso. Por otra parte, en el Parque Cultural Excárcel se va a estar mostrando, con motivo del ciclo Pandemia de Silencio de documentales, el miércoles 28 a las 7, El Salmón que nos molesta. El día 29 de octubre, un muy lindo día, en la muestra de profundidades del cine chileno se va a estar dando Realismo, Socialismo de Raúl Ruiz en la Sala Rubén Darío a las 6:30. Y aún se están dando las películas del director sueco Ingmar Bergman en la Cineteca de la Universidad Católica el 30 de octubre con la película El Silencio a las 7 de la tarde. Así que están invitados, mándenme si tienen dudas para que vayan a estas actividades. Buenísimo, pues Cristel, entonces ahí están todos invitados, es gratis y es cerca, así que vayan. Listo, señores y señores, vamos terminando entonces. Agradecemos a Felipe Ramírez que nos acompañó hoy día. Felipe. A Fernanda Mendoza, mi conductora. ¿Cómo se llama usted? María Jesús León en la producción. Ahora. Cristel Heine en la edición. Gracias. Y estamos muy cansados, estamos echándonos vagos. Hasta la próxima semana. Chau. Sí, Escucharon 35 milímetros. el 87.7 Radio Placeres. ¡Corte! Les recordamos a nuestros auditores que somos alumnos de tercer año de periodismo de la Universidad de Playa Ancha y nos tomamos la Radio Placeres. En la producción estuvo María Jesús León, en la edición Cristel Heine y en la conducción Fernanda Erosas. Y Aisque Solís. Nuestra representante legal es la profesora Rosa Alcayaga Toro y para cualquier reclamo o consulta pueden contactarse a 35mm.radioplaceres@gmail.com. Esto fue 35 milímetros Radio Placeres.